Bienvenido Aries a tu video con las predicciones para el 2023. Espero que te encuentres muy bien, que la estés pasando genial. Y bueno, Aries, vamos a ver qué te quiere decir el tarot para este año 2023. ¿Cuáles son las predicciones para ti? Va a ser una tirada completa: amor, dinero, salud y trabajo. Va a quedar acá en el canal este video, así que lo vas a poder ver todas las veces que quieras. Recordá suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así te enterás cada vez que hay un nuevo video en este canal. Aquí debajo te dejo los enlaces a todas mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, a TikTok, para que también puedas seguirme por allí y estar en contacto. Y bueno, Aries, concéntrate, respira profundo, que vamos a ver cómo viene tu año 2023. Bueno, vamos a empezar con la energía principal que te va a estar acompañando durante todo este año 2023. Es una energía muy positiva, es una energía, vas a estar muy receptivo, es como que vas a tener suerte todo el año. Este es tu año también, Aries, ¿sí? Te va a estar acompañando Júpiter en algún momento de este año y te va a dar suerte, te va a dar mucha suerte y va a lograr que puedas expandirte en todo aquello que desees, ¿sí? Vas a tener mucha facilidad para hacer determinadas tareas, es como que no te va a costar trabajo, ¿sí? Y también te dice el tarot egipcio, Aries, que te vas a tomar con mucha calma las cosas. Es como que vas a tratar de que todo esté bien, tomarte con muchísima calma las cosas y te vas a tomar el tiempo con mucha paciencia para que las cosas te salgan. Pero tu energía en general para el 2023 va a ser de recepción, de apertura, una linda energía. A ver cómo viene el dinerito para este año, Aries. Bueno, Aries, empezás el año con algunas dificultades, puede que tengas que pagar algo que surja, algún gasto médico, algún gasto por la casa, algún gasto que tenga que ver con el auto también. Son algunas dificultades que aparecen de la nada, ¿sí? Pero vas a poder solucionarlo. Así que quédate tranquilo, Aries, que vas a poder con esos obstáculos que se te presenten a nivel de dinero. A ver, son pequeños obstáculos, ¿sí? No van a ser permanentes, pero vas a tener que sacar tu lado creativo y vas a tener que resolver este problema que se va a estar presentando. Vamos a ver en la parte de los estudios para este año para Aries. Aries va a poner mucha energía en lo que es en los estudios, ya sea si estás cursando alguna carrera o si te vas a recibir o algún tipo de estudios en lo que sea. Es algo en lo que vos vas a poner mucha energía, vas a querer capacitarte, vas a querer emprender, vas a querer aprender cosas nuevas. Es como que necesitas más conocimiento, necesitas más recursos y vas a estar muy receptivo a eso. También te dice que es necesario depurar los pensamientos. Es como que a veces podés tener pensamientos un poco negativos, un poco cerrados, y es momento de depurar. Este año hay que depurar todos los pensamientos negativos o pensamientos que no te conducen a ningún lado. Es momento para tener la cabeza bien ordenada. Este año hay que tener la cabeza bien ordenada, tener los pensamientos claros. Y si podés también, date algún baño espiritual, algún baño de descarga con yuyos o algo que te purifique. Vamos a ver cómo está tu casa este año, Aries. Bueno, tu casa va a estar muy concurrida, tu casa va a estar muy concurrida con amigos, con familia. Hay amigos que en realidad son como parte de la familia ya, son como parientes, y va a estar muy visitada tu casa va a estar muy visitada. También te digo algo, es como que vas a querer hacer cosas nuevas en tu casa, como que vas a querer decorar, como que vas a querer pintar, como que vas a querer hacer movimientos, como que vas a querer mover las cosas de sitio, es como que querés una renovación, querés algo más, algo novedoso, querés que tu casa esté siguiendo alguna moda, o capaz que vas a empezar a pintar las paredes de algún color en las que, por ejemplo, las tenías de blanco, capaz que las pintas de rojo, o capaz que las pintas de azul, pero no vas a dejar que la casa siga en tonos neutros, digamos. ¿Cómo que vas a querer hacer movimiento de cosas en tu casa?
Vamos a ver la parte de los hijos, la parte de, para las personas que no tienen pareja, las personas de Aries que no tienen pareja, bueno, acá se vienen conquistas amorosas, se vienen momentos de mucha felicidad y triunfos y avances en lo que es la parte afectiva. Este año vas a estar eh, concretando relaciones, vas a conquistar personas, las vas a dejar conquistarte también. Hay avances, hay triunfos y son relaciones muy románticas las que vienen, son relaciones muy lindas, muy inspiradoras, como como de una película, sacadas de una película. Para lo que es los hijos, si tenés hijos, bueno, tus hijos salen adelante, tus hijos van a estar muy bien este año, con muchas ganas de abrirse camino, de crecimiento y de mucha expansión también. Es como que los hijos de Aries van a querer independizarse quizás este año, van a querer buscar sus propios horizontes, pero hay una energía muy bonita. Y si hablamos de términos de creatividad, Aries este año va a estar muy creativo, sin dudas. Vamos a ver la parte de lo que es la salud de Aries. Bueno, Aries tiene que cuidarse este año de las comidas, tiene que cuidarse de lo que toma, porque hay una tendencia a subir de peso, hay una tendencia a comer mucho, a beber mucho, y es como que todo va sumando, suma, y el cuerpo es como que se expande. Y entonces empezamos a ganar kilos, empezamos a agarrar, como que empezamos a estar un poco más sedentarios por el peso. Entonces hay que cuidar muchísimo todo lo que comas, todo lo que genere kilos. ¿Sí? Todo lo que genere kilos y todo lo que engorde. Mucho cuidado con eso, porque como Júpiter va a estar en algún momento del año transitando por tu signo, tenés que tener mucho cuidado porque donde Júpiter está, Júpiter expande. Y está bueno que expanda en dinero, que expanda en otras cosas, pero también expande en términos de alimentación. Así que mucho cuidado con ingerir más de lo que debes. Para las personas de Aries que estén en una pareja. Bueno, las personas de Aries que ya tengan una pareja este año van a tener que acomodarse al otro, van a tener que tener mucha paciencia, que de hecho la vas a tener la paciencia. Vas a tener muchísima paciencia, muchísima tolerancia con el otro. No te vas a enojar, no te vas a poner mal por el otro. En realidad es como que vas a colaborar para que el otro esté bien, para que el otro no se queje. Y la otra persona también va a colaborar contigo. Es como que hay una comunión, hay como como que están ensamblados, ¿sí? Van a tener que, bueno, ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Lo van a hacer con mucha paciencia los dos, y eso está bueno. Y también hay algo importante, Aries, que puede ser que tu pareja este año esté un poco más rebelde de lo que suele estar. Es como que va a querer hacer cosas que antes no hacía, es como que va a cambiar todo. ¿Sí? De todo lo que venían ustedes trabajando, como que va a querer empezar a mover cosas del lugar, como que van a querer hacer otro tipo de actividades, es como que la relación se va a tener que reacomodar a los cambios, ¿sí? Porque tu pareja quiere cambios en su vida personal y esos cambios también te implican a ti. Entonces esos cambios los van a vivir de a dos, ¿sí? Pueden ser cambios a nivel profesional, pueden ser cambios a nivel de economía, que quiera cambiar de trabajo, que quiera trasladarse a otra ciudad a trabajar. Es como que va a ser un cambio importante y tú vas a acoplarte a eso. Vamos a ver en lo que es la parte de la transformación, Aries, de los cambios que vienen para este año 2023. Bueno, es un momento en el que vas a tener cambios, vas a ir en búsqueda de esos cambios y le vas a poner muchísima energía y muchísima entrega para que se concreten esos cambios. Siento que pueden ser cambios a nivel espiritual. Es como que estás buscando otra cosa a nivel espiritual, como que querés complacer algo algo que tiene que ver con tu espíritu. Hay una necesidad de tu espíritu en estos momentos que se tiene que concretar y que de hecho se van a concretar porque tú le vas a poner muchísima energía. Es algo en lo que vas a estar solo en estos cambios, es un proceso más bien interno, no va a colaborar nadie en esto, es un proceso que tú vas a alcanzar y que lo vas a hacer con mucho éxito. Cuidado con pasar demasiado tiempo solo porque también hay una necesidad para concretar esos cambios de aislarte, de querer irte. Y puede que no te sea del todo favorable. Siempre hay que tener el concepto de otra persona, las ideas de otra persona para poder crecer espiritualmente y para poder aportar más a lo que tenés en mente.
Vamos con el sector de lo que son los viajes. Viajes para viajes cortos y viajes largos para este año 2023. Bueno, se pueden dar algunos viajes, pero no van a ser inmediatos. No van a ser inmediatos. Puede que lleve algunos meses, quizás que sean a partir de abril en adelante, para ese tiempo, porque hay que acomodar algunas cosas, dice el tarot, hay que ver realmente si están las condiciones dadas para hacer esos viajes y para hacer esas mudanzas o hacer esos cambios que tenés en mente. Vamos a ver la parte de la profesión, la parte en lo que tú te querés destacar. Bueno, ¿tenés ayuda de personas allegadas a ti, de personas de tu entorno que te van a colaborar para que tú alcances eso que tenés en mente en cuestiones de trabajo? Vas a estar realizando esos proyectos que tenés en mente y vas a estar involucrándote con personas que están relacionadas con el arte. Pueden ser músicos, pueden ser artistas, pueden ser personas que pintan también. Son personas creativas. Esa es la energía que tiene esas personas que te van a ayudar para concretar todo lo que es a nivel laboral. Si tenés un proyecto en mente, bueno, pedile consejos a personas que sean creativas, que tengan arte, que sean novedosas, que tengan capacidad para pintar, para cantar, que sean muy expresivas. Esa es la clave para que vos alcances lo que vos querés en estos momentos. Como también te digo que podés estar también destacándote en algo que tenga que ver con el arte. Quizás hay un hobby, Aries, que lo tenías ahí perdido, lo tenías en el cajón, en el baúl de los recuerdos, que toma fuerza y que puede ser que eso te lleve a otro nivel laboral o a otro nivel de satisfacción personal. Entonces tenés que tenerlo muy en cuenta para concretar lo que vos querés en estos momentos a nivel de trabajo. Recordá, personas creativas, personas que tienen facilidad para expresarse, ya sea en la música, en la pintura, en el dibujo, artistas, pueden ser actores también, que pueden ayudarte a concretar eso que vos querés, ¿sí? Y podés estar sumándote a alguna actividad que tenga relación con lo artístico. Vamos a ver el sector de los amigos, de los vecinos, de las personas que te rodean, tu círculo social, Aries. Bueno, son personas realmente bastante intensas. Te rodea un círculo bastante intenso, personas con determinados gustos, personas que son creativas también, hay personas que son creativas, que son muy populares también, son personas que de alguna forma son populares, se destacan en algo, y también el tarot lo que te aconseja este año es que tengas cuidado con esas personas, porque no son lo que aparentan ser o son personas que aparecen cuando necesitan algo concretamente. Entonces, son personas muy pasionales, son personas con mucha sangre, son personas que tienen un carisma, que realmente se ven atractivos, son personas influyentes, son personas que tienen un determinado estilo de vida, bastante, diría yo, medio alto, personas de tu círculo social que aparecen solamente cuando necesitan algo. Y tenés que tener mucho cuidado en ese aspecto, Aries. Es como que la parte de los amigos, la parte de los amigos y la parte de las relaciones, está bueno porque van a estar acercándose a ti, te van a estar acompañando, pero tenés que ver quién sí y quién no. Vamos a ver lo que es la casa 12, que la casa 12, aquí te salió la carta del intercambio. La casa 12 es la casa del karma, de lo que hay que seguir trabajando y de lo que viene de vidas pasadas. Bueno, tenés una carta muy bonita, que es la carta del intercambio. Realmente es una energía de dar y recibir, es esa la energía. Quizás en tu vida pasada te preocupaste mucho por el que no tenía, te preocupaste mucho por el que le faltaba algo, le faltaba comida o le faltaba un techo. Es como que en vidas pasadas te estabas abocando y te estabas dedicando muchísimo a contemplar a las personas que les faltaba dinero, le faltaba comida, o personas que estuvieran en la calle también.
Y eso es como que viene de vuelta. Es como que vas a estar muy receptivo al que necesita. ¿Sí? Este año vas a estar muy atento al que necesita, al que le falta, al que no tiene. Vas a estar colaborando mucho. Y es como que eso de vidas pasadas es como que prevalece en esta vida actual. Y a nivel de karma, a nivel de lo que hay que aprender, es que hay que dar para recibir. Entonces es un momento, Aries, para que tanto para dar hay que recibir. Capaz que tú das y no recibís a cambio. Y así la energía no fluye. La energía del intercambio, yo doy y tú me das, o me dan y yo doy. Es un dar para recibir. Y así es la cadena. ¿Sí? Tenés que ponerte en el lugar del otro también y ver qué le está pasando al otro. Y a su vez la otra persona tiene que verse en tu lugar para poder entender qué te está pasando, ¿sí? Tenés un año muy bonito, Aries, tenés un año muy bonito que tenés que aprovechar, porque realmente tenés que aprovechar la visita de Júpiter en algunos tránsitos durante este año que te van a estar en tu signo, y eso te va a dar expansión, te va a dar suerte también, y si estás buscando embarazos, también es positivo porque ayuda a eso, y si no los estás buscando, tenés que cuidarte para que no suceda. Bueno, Aries, espero que tu lectura, esta predicción, te haya gustado. Si es así, te pido que me dejes un like, que me dejes en comentarios las dudas que tengas, lo que quieras saber. Y bueno, te deseo un feliz año 2023, que se cumplan todos tus deseos. Te saluda Paola y te estoy viendo en el siguiente video.